¿Qué es la viruela del mono? Estamos en peligro nuevamente ante una situación de pandemias o de enfermedad que pueda contagiarse rápidamente. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Bueno, para hablar de ese tema estamos conectados con el doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo y que gentilmente nos acompaña y nos ayuda a entender un poquito esta situación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día. En primer lugar, quiero decirle de que esta es una patología que comienza en los simios en la década del 50 Ajá, en Zaire, que ahora se llama, ya no es más Zaire, ahora se llama República Democrática del Congo, para que la gente sí, se ubique geográficamente, el ex Congo es belga. cierto. Prácticamente es un lugar de mucha biodiversidad, a tal punto que el virus del ébola también salió del río Ébola, que lleva el mismo nombre. Claro. Entonces, había un grupo de veterinarios que cazaban monos para venderlos para experimentación a grandes laboratorios de Estados Unidos y de Europa. Y en una de las temporadas de caza se encontraron con que había muchos muertos y otros monos no muertos, realmente moribundos, tenían las pústulas de la viruela. Ajá. Hicieron la investigación con la ayuda de virólogos europeos y llegaron a la conclusión de que era un virus nuevo, primo hermano primo hermano de la De la viruela viruela, humana. claro. Ahí se olvidaron de todo. Pasaron 20 años y en 20 años, en la década del 70, pegó un salto en la escala zoológica de la especie simia a la especie Homo sapiens. Claro. Y ahí es donde empezó a afectar a los seres humanos. En un primer momento era todo grupos con determinadas apetencias sexuales, o sea, en general eran todas personas que tenían sexo casual o que Ajá. tenían de pronto sexo grupal. Y llega a Argentina para ubicarlos en el 2022 con 60 casos que pudimos manejarlos bastante bien. Hoy hay muchos casos más y el virus volvió a mutar. Mm, Ahora ya ataca a otros grupos humanos, claro. pero ese grupo humano que es atacado está más vale nuevamente en esa región. En el resto de las regiones está todo contaminando a través de los fluidos y del sexo, o sea, de Claro. los fluidos del cuerpo humano y del sexo, o sea, una lágrima, la saliva, el semen y demás. O sea, doctor, Esa es que, la realidad. claro, que estamos un poco, o en cierta medida, si lo podemos decir de esta manera, nos quedamos un poco más tranquilos porque el contagio es un poco más difícil porque necesitamos un contacto verdaderamente estrecho para contagiarnos. ¿Estoy en lo cierto? Absolutamente, absolutamente. Mire usted, o sea, usted, por ejemplo, en el acto sexual, ya sea la pareja que sea, porque ahora tenemos epidemiológicamente que hablar de todas estas vicisitudes, Exacto. usted en el contacto sexual, el cambio de movimiento, la fuerza, el cambio de posición, o sea, el roce, Ujú, hace que de pronto usted pues, se quede contaminado con el virus. claro. Ahora, dos cosas interesantes. La primera, todo aquel que tenga más de 48 años en Argentina tiene una vacuna antivariólica de la época de la viruela humana. Claro, Que claro. cuando éramos niños en el colegio nos ponían, si éramos muy pequeños nos ponían en el muslo y si éramos más grandes nos ponían En en el el brazo. brazo. Es una marca indeleble que ha quedado, que es todos puntitos porque era escarificación, Sí, ya sí, no sí. se usa más, ya se erradicó esa viruela. Esa gente está protegida. Bien. Los que todavía quieren ser, a ver cómo lo puedo decir, hay que ser tan cuidadoso con esto. Los que todavía quieren de pronto desafiar y jugar a la ruleta rusa, tienen que vacunarse, porque ya hay Claro. vacunas en Europa y en Estados Unidos, son 2 dosis con un intervalo de 4 semanas. Oh, Ahora, sí, la segunda cosa importante a decir, que lo vamos a conjugar con cultura general. sí. Parejas bien constituidas, que sean respetuosas, jamás van a tener ningún tipo de problema. O sea, no se Jamás. puede contagiar bebiendo de un mismo vaso, dándose un No, beso. no, no. No, no, a menos que le dé un beso a una persona que tenga todas las ampollas y demás, que Ok. evidentemente eso lo va a amedrentar. Usted nunca lo va a hacer, Claro, una claro, cosa porque es así. el contacto con la Pero, ampolla, no con particularmente, no con otros o la, fluidos.
O la saliva si tiene la ampolla, o sea, Ah, que ahí está la claro, viremia, sale el virus por todos lados. claro, O, claro. o la lágrima, sí, pero es estrecho, Es no es muy como, usted estrecho. no sé si recuerda, en la época del COVID, subía un enfermo con COVID a un microurbano, Sí, tosía, estornudaba, se tocaba la nariz y agarraba sí, el para caño, bajar, sí, sí, hasta el chofer quedaba es contaminado. cierto. Eso es difusibilidad. Ujú. Eso es un índice alto de contagiosidad. Esto no, esto tiene que haber determinado contacto. Y bueno, yo creo que los que profesamos determinadas religiones, evidentemente somos respetuosos de nuestro cuerpo. Mire, el cristianismo, el islamismo, el budismo, todos en general, ¿de qué hablan? El cuerpo humano es el templo de Dios. Respetemos Exactamente. el templo de Dios y Claro, usted nunca va a tener inconveniente. Ahora, si claro, claro. usted desafía, le agradan, por ejemplo, apetencias sexuales que evidentemente son riesgosas. Ujú. Claro, Mire, están todos preocupados por el turismo sexual. Usted es claro, increíble, claro, pero tener claro. que controlar el turismo sexual, ¿a qué punto hemos llegado? Sí, tal cual. En el caso de esta enfermedad, puede llegar, bueno, me imagino que no, me dirán no lo sé o por ahí se estará estudiando, ¿puede mutar nuevamente? ¿Puede cambiar la forma de contagio, me imagino, en el futuro? No sé. Pregunto porque por ahí algunos Los pensarán en eso. virus, los virus necesitan persistir. Y en Ujú. el concepto de persistencia biológica, evidentemente van cambiando, cambian de antifaz. Claro, Entonces, de una manera se presentan, cuando ven que es la posibilidad que se van a extinguir, inmediatamente cambian y después siguen. Por eso este salió primero de los monos, claro. en 20 años se fue al hombre, y después de estar en el hombre otros 20 o 40 años, vuelve a cambiar de nuevo y empieza a agredir a personas que antes no lo había hecho. Claro, Pero claro, ya le claro. digo, o sea, son datos importantes a tener en cuenta. Quien tenga la antivariólica o quien sea desafiante de estas situaciones tiene la posibilidad de Ok. protegerse. Doctor, pienso en el dengue también, que es otra de las enfermedades. Todavía estamos en el frío, hoy es un día desapacible aquí en Buenos Aires, no nos hace pensar en los mosquitos, pero pronto vendrán los días buenos y el calorcito y los mosquitos volverán a presentarse. ¿Es momento ya de pensar en el dengue, de vacunarse? ¿Cómo está esa situación? Bueno, el dengue nos ha pegado tan fuerte este último año que necesitamos que no existan más personas indiferentes, que acá hay muchos virus y poco criterio, eso es lo que ha sucedido Claro, siempre. claro. El calentamiento global nos ha aumentado las fronteras geográficas, hoy el paralelo 42 de Neuquén y Río Negro ya no es barrera para el mosquito, Ujú. o sea que estamos todos aunados en una lucha. Y, por ejemplo, nosotros estamos hablando y hoy se han incorporado 4 provincias más para vacunar. Si bien es cierto de que es acotada el índice de vacunación, pero es vacunación al fin. Claro. Y acá tengo una buena noticia para darle, que es una primicia, Ay, qué bien. que la hemos recibido por vía académica por unos amigos que trabajan en Brasil. Hay una vacuna que está en la última etapa, mucho más barata y accesible, que Ay, están qué haciendo los bien. brasileños en el Instituto Butantan de Qué San Pablo, bien, qué Brasil. bien. Qué bien, doctor. Porque esta que tenemos las japonesas es una excelente vacuna, yo la presenté para toda Latinoamérica desde la Universidad Nacional de Córdoba, pero es muy cara. Entonces Claro. todo empieza, no sé, si no hubiese sido por el clamor de la gente y por el peso de las circunstancias, usted tenga la seguridad que no hubiésemos tenido las provincias que están vacunando ahora, ¿no? Claro, claro. ¿Es una decisión de las provincias? ¿Es una decisión de la nación, la vacunación? Digamos, ¿quién compra las vacunas? Usted no sé si se dio cuenta de que, por ejemplo, Nación está diciendo últimamente, cada uno tiene responsabilidad en su jurisdicción. Sí, Usted le habla de tal cosa, entonces Nación hará lo que pueda, especialmente siempre pensando en el problema económico, pero las provincias, y hay provincias que han actuado muy bien, ¿eh? claro, claro. A nosotros nos ha tocado asesorar en muchos distritos y hay gente que ha actuado muy bien, pero convengamos, la vacuna es una herramienta más. Si usted Exacto. tiene la falta de criterio, la indolencia,
la displicencia típica de gente que no le importa ni tener el patio limpio, Claro, y de que no nos ayuden la desidia y demás, no nos va a ir bien. claro, Porque esto claro, claro. entró en el 97 con una inundación en Tartagal, había un gran brote y nunca dejó de crecer. Hoy hay 600.000 argentinos que ya padecieron dengue Claro, claro. desde el 97 hasta ahora. Ese grupo está muy frágil. Es Hay que muy cuidar a los que complicado. ya padecieron Claro, dengue. claro. Es decir, descacharrar por sobre todas las cosas, siempre, porque es más importante descacharrar, o sea, tirar los tochitos que juntan agua limpia donde los mosquitos se crían y se reproducen en un número exorbitante, más que tirar insecticidas, pero también protegerse con todas esas barreras. Yo creo que hay que trabajar en todo, porque inclusive antes se decía, poner una tela metálica en una abertura es caro, hay que llamar a un experto. Hoy nosotros estamos enseñando desde la universidad a que las señoras vengan con una tijerita, cortamos en una tela plástica, maleable, Claro. accesible, barata, se le ponen 4 abrojos y se la pega en la ventana, y después en la casa adentro, en el norte están volviendo al tul, como en la época de los abuelos. Tal cual. Fíjese usted que, por ejemplo, en Corrientes, muchos matrimonios volvieron al tul, porque antes el tul, ¿quién lo usaba? Lo usaba el Moisés o la cuna del El bebé niño, claro, chiquito, sí, sí. pero hoy en día el tul es una barrera estupenda. Entonces, patio limpio, aberturas con las cosas que he mencionado, el tul, y hemos aprendido a hacer barato el repelente, porque antes era un espanto el precio que nos querían Sí, cobrar. sí, sí, O sí. sea, entonces llamamos a todos los grupos barriales y les enseñamos que comprando en la droguería la droga madre, que es el DIP, diluyéndolo al 10%, protege 4 horas. O sea, y eso se lo puede repartir, no va a salir más de 200 pesos, 270 pesos. Pidiéndole a la gente que venga al grupo del barrio, al del vecindario, con la botellita limpia, higienizada, para que nosotros podamos Claro, claro. colocarle eso. O sea, hay muchas formas, pero ya le digo, la indiferencia es la indiferencia. Tal cual. Y yo siempre recuerdo y digo en clase, y se lo recuerdo a todos los alumnos, o en las conferencias también a los médicos, el padre de la medicina, Hipócrates, que vivió en la isla de Kos, en Grecia, 350 años antes de Cristo, él escribió una gran cantidad de aforismos que tienen una actualidad extraordinaria. Y él decía esto que para mí siempre fue incontrastable. Decía, todos los indiferentes son los elementos más negativos en cualquier epidemia. Y es real, el Y es real. indiferente, el que no, nos ha sucedido con las vacunas de COVID, Sí, sí, nos ha sí. sucedido cuando hacían fiestas clandestinas de COVID, nos ha sucedido cuando amenazaban y le decían al barrio o amedrentaban a la vecina, no se ponga la vacuna porque pues... Ahora, es muy curiosa la actitud humana porque son indiferentes, son maleducados, hablan mal de las vacunas, de los médicos y demás, pero cuando le falta el aire al hijo, a la esposa o a él mismo, mire, lo hemos vivido, acuden presurosos rogando asistencia médica. Entonces, ¿qué dualidad, qué tipo de personalidad enfermiza, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 totalmente. Hay que ser solidarios, conscientes y siempre pensar no en el bien propio, o sí, pero también en el bien común. Gracias, doctor Pizzi, por Así su es. tiempo, A por sus órdenes. acompañarnos. Un abrazo enorme. Se lo devuelvo con mucho afecto. Adiós.